Creo necesario aclarar desde el gobierno con un tema de actualidad. Que las continuas agresiones de aquel país para llevar el país adelante. Muchas veces esa máquina de impedir que hay en los derechos de las cosas, algunos sectores que no entienden que la oposición no es trabar. Cuando comienza la Revolución de Mayo, estaba todo muy lejos de estar consolidado. A veces cometemos el error en difusión, o los que, digamos, estamos en el tema de divulgación, incluso como arrastre de nuestra formación escolar, hablamos de la Revolución de Mayo como si fuera un objeto cerrado y que apenas unos días, concretamente los días de mayo, se consolidó este proceso que nos daba la independencia del imperio, de la metrópoli, que se iba a consolidar en alrededor de 1816. Pero está muy lejos de ser un proceso cerrado. En realidad todo recién empezaba allí, empezaba una gran convulsión interna. Entre ellos, justamente esta gran convulsión interna, hay que considerarla por el hecho de que las provincias del interior no estaban tan dispuestas a de golpe tomar esa posta que Buenos Aires se arrogaba en reemplazo de la metrópoli. Es decir, los intereses provinciales, locales, regionales, también jugaban un rol muy importante. Dentro de un tiempo va a ser claro en la historiografía empezar a hablar de los caudillos, que eran estos líderes regionales con mucho poder territorial. Pero eso ya estaba subyacente inclusive en los momentos de las capitanías, en el momento de los delegados de la corona, y por eso justamente se da este proceso en el cual no es un territorio llano. Se empiezan a mandar tropas porque sabían que habían resistencia. Para pocos meses, calculen que en noviembre empieza una especie como de guerra civil que sale desde Buenos Aires a someter al interior a esta revolución. Pero sobre todo porque entre los uniformados había mucha resistencia, muchos que seguían siendo fieles a Fernando VII, aunque Fernando VII en ese momento estuviera bajo el dominio y el control y la prisión de Napoleón. Bueno, obviamente había muchos que imaginaban que esto era momentáneo dentro de la habitual y convulsionada historia de Europa, donde permanentemente los imperios iban y venían y los acuerdos de la nobleza y todo iban, volvían, y entonces sabían muy bien que Napoleón podía llegar a un acuerdo con Fernando VII. Por lo tanto, esa situación de inestabilidad en un momento donde las comunicaciones eran muy lentas, bueno, llevaba a que muchos todavía permanecieran fieles a la monarquía, a Fernando VII. Justamente por esto, entonces, la Junta envía a Ortiz de Ocampo para que empiece una misión en el interior para tratar de avanzar territorialmente y poner a todos en caja, si fuera necesario, por la fuerza. Pero empiezan los primeros problemas. Ortiz de Ocampo sale con la orden de fusilar a los jefes realistas, a los jefes que todavía defendían el imperio de Fernando VII. Entonces, Ortiz de Ocampo, sin embargo, no aplica esto, entre otras cosas porque sabía muy bien que a nivel de población algunos generales tenían mucha predicación sobre el pueblo, y fusilarlos, y nos estamos refiriendo a Santiago de Liniers, que era una especie de héroe popular después de la reconquista de los ingleses, a Allende, a Gutiérrez de la Concha, eran importantes generales de ejército que tenían dominio de tropa, pero también tenían una gran ascendencia en el pueblo. Por lo tanto, Ortiz de Ocampo
amerita o medita o supone que esto no es lo que correspondería para ganarse la voluntad del pueblo en general. Por supuesto, Ortiz de Ocampo y Balcarce salen también. Balcarce es otro que lo acompaña justamente en esta campaña del interior, y entre otras cosas, bueno, Balcarce es el que va trabajando el tema también de una posición alternativa. Balcarce, al ser más joven que Ortiz de Ocampo, tenía una posición distinta, pero bueno, obviamente obedecía en el no fusilamiento tal cual como lo estaba indicando el general que tenía más años que él. Por eso justamente la Junta envía a Castelli, que tenía un rol de comisario político, era uno de los más activos integrantes de la Revolución de Mayo, y Castelli va con la orden de que se fusilen. ¿Sí? Lo que querían justamente era que no quedaran dudas de quién tenía el poder. Castelli, digamos entonces, es justamente quien empieza a instaurar, a obligar a las tropas, a medida que iban avanzando, que hagan algunos fusilamientos. No se ganaron la mayor cantidad de los favores con respecto a esto. Por supuesto, el ejército siguió avanzando rumbo al norte y se encontró con las tropas del general Goyeneche, realista, en el Alto Perú, que bueno, todavía estaba en poder de los españoles y, como decíamos, era un gran centro militar y económico, y que tenía muchas cuentas pendientes con Buenos Aires, ya que cuando Buenos Aires se declara capital de un nuevo sector de un virreinato que le sacaron a ellos en cuanto a poder territorial, bueno, Buenos Aires empezó a crecer, sobre todo en el comercio, en el flujo de dinero, y Lima empezó a retroceder. Lima era la aristocracia de la colonia en nuestro continente. En la batalla de Huagui, esto ya estamos hablando de 1811, bueno, los revolucionarios fueron derrotados, y en su retirada, por supuesto, descuidaron provincias del norte argentino. Esto va a traer crisis justamente con la Junta, y se va a formar el primer triunvirato ya con poderes ejecutivos, pero esto todavía es otro proceso. Hacia otro de los lugares donde se enviaba importantes misiones eran justamente hacia, por ejemplo, el Paraguay. Esto que digamos era un territorio que en un primer momento manifiesta su adhesión a Buenos Aires. Bueno, avanzan hacia allí y en un primer momento, si bien apoyaban a Buenos Aires, se generaron estas cuestiones de carácter ambiguas, políticas, coyunturales. El intendente español, Velasco, llamó a una junta de vecinos de Asunción, bueno, los acercó al poder y les dijo que estos porteños que iban a atacarlos, venían a desplazarlos a ellos. Y entonces ahí hubo un juego de roles de toma y daca, y entonces los realistas con algunos independentistas paraguayos se unen para resistirle a los porteños, que fueron tomados como si fueran casi invasores, podríamos decir. Bueno, las tropas del Río de la Plata son derrotadas en una conjunción que encabezaba justamente el capitán Velasco, que respondía a la corona. Él respondía precisamente a Fernando VII, que estuviera derrotado. Buenos Aires envía a un corsario francés, a Sopardo. En otro momento vamos a hablar de los corsos y qué rol cumplían esta especie de mercenarios, que en algunos casos después terminaron siendo héroes de la patria, ¿no? Y bueno, obviamente después vamos a hablar de Lord Croyan, que es quizás el más emblemático, o el almirante Brown. Tenemos mucho para hablar de eso. La cuestión es que Buenos Aires envía al corsario francés, a Sopardo. Los franceses estaban muy interesados en que América se divida, los ingleses también, en que América se independice, primer punto, de la metrópoli española, que ya estaba completamente debilitada, porque imaginaban que sin una metrópoli que los proteja, los habitantes de nuestro continente podían o bien pedir la protección de un imperio, cosa que estuvo en la cabeza de más de un dirigente, y al mismo tiempo ser pasibles de entrar a un comercio que hasta allí estaba lento porque Madrid frenaba todo esto.
Entonces estábamos en el tema de Paraguay y justamente más allá de los refuerzos que envió a Sopardo fueron derrotados también por una flota realista que los estaba esperando. Los paraguayos vuelven a derrotar a las tropas patriotas, en este caso comandadas por Belgrano, en la batalla de Tacuarí. Tras esta derrota y bueno, sin una metrópoli que los sostenga en Paraguay, empieza a trabajar la idea de la posibilidad de ser quizás una propia nación que comenzara. Y en esto cumple un rol de orfebre, Gaspar de Francia, un político, abogado, jurisconsultor, nacido en Córdoba, y que entonces empieza a enhebrar entre unos realistas que ya no tienen metrópoli y otros independentistas y otros interesados en integrar ese nuevo círculo del poder. Es donde a partir de 1811 Paraguay empieza la independencia al mismo tiempo del separarse de Fernando VII, porque no estaba de hecho, por lo tanto declararse autocéfalos y obviamente también marcarle un punto y un freno a Buenos Aires, como que hasta acá llegaron y bueno, si bien estaban del mismo lado de todo esto, bueno, la idea era un poco apropiarse de ese nuevo poder que había quedado vacante y que no entendían por qué de golpe tenían que cederlo a la boca del río de la Plata. Un Paraguay que estaba un poco más avanzado que lo que muchos podrían imaginar y obviamente eso les dio las ínfulas necesarias más las derrotas militares de Tacuarí, les dio la decisión local de que ellos tenían que correr esa independencia. Un caso similar, bueno, estábamos hablando recién de Gaspar Francia, ¿no? Que ahora vemos en imagen. Justamente algunos historiadores lo describieron como dictador, otros dijeron que en realidad ha sido un gran líder popular, que lo que logró fue, digamos así, armar una nación sin salida al mar, lo cual no era fácil cuando había que encarar el tema del comercio. Un espacio también entre un virreinato que ahora se independizaba, que era el del Río de la Plata, y por otro lado el imperio brasileño sobre su cabeza, que seguía siendo monárquico y por supuesto que tenía claras intenciones también de tomar Paraguay, que era un territorio muy rico desde el punto de vista natural. Pero nos vamos de Paraguay y nos vamos a Uruguay, ¿sí? Allí estaba don José Gervasio de Artigas, digamos así, un hombre, digamos, integrante de la mejor parte de la sociedad uruguaya, que en aquel momento no se conocía como uruguaya, porque los nombres de los países se fueron conformando como después, no son los nombres que les damos ahora, pero sí la banda oriental. Y acá a veces no hay que confundirse justamente esto, porque muchas veces algunos, bueno, hay una reescritura de la historia. Artigas nunca estuvo en contra de lo que después llamamos Argentina. Sí, quizás, y fue él muy enfrentado, él fue una víctima de los recelos de Buenos Aires, que no es lo mismo. Bueno, a la banda oriental fue enviado un ejército revolucionario que estaba dirigido en ese momento por Rondó. Y por supuesto, Artigas colaboraba en parte con este avance, digamos, de los revolucionarios, ya que, bueno, profundamente Artigas lo que tenía era ideas de carácter republicanas, lo que después se va a ver en la Asamblea de 1813, ¿sí? Es decir, no era un hombre que estuviera muy de acuerdo con la monárquica, era un hombre con la monarquía, era un hombre de a pie, era un hombre que conocía los sinsabores que vivía el pueblo. Las tropas patriotas, el 20 de octubre, estamos hablando de 1810, sitian Montevideo, pero firmaron un pacto de amnistía que justamente finalizaba los enfrentamientos entre Buenos Aires y los hispanos o los coloniales, ¿no? La banda oriental entonces queda en manos rioplatenses en este primer momento. Por supuesto que Artigas, que siempre se identificó como argentino, inclusive hasta su último momento, tuvo que empezar a enfrentar problemas internos que después van a meritar un capítulo distinto y separado de nosotros,
que hasta 1813 y un poquito más lo van a dejar en el poder, él resistiendo una gran fuerza interna conservadora que estaba en contra de las ideas políticas de Artigas. Artigas hablaba de un espacio, de una banda oriental, una provincia del Río de la Plata, una provincia de estas nuevas provincias unidas, que era el nombre que originalmente se le empezaba a dar a lo que hoy conocemos casi como la República Argentina, pero donde también él abogaba por amplias libertades para el hombre de a pie. Y esto no caía bien en algunos sectores conservadores, no solo de Montevideo, que empezaron a hacerle una importante resistencia, sino que también caía muy mal en los sectores independentistas, pero conservadores y oligárquicos de Buenos Aires. No nos olvidemos que justamente va a ser el propio Buenos Aires que él lo va a expulsar y le va a impedir estar presente en la asamblea de 1813. Bueno, pero la cuestión que acá lo que vemos es un Buenos Aires que logra entonces incorporar momentáneamente a la banda oriental. No puede incorporar al Paraguay. Hay unas ciertas resistencias en el norte argentino porque ahí iba a venir todo el retorno, por ahí iba a venir el ataque de los realistas que todavía eran fuertes en el Alto Perú. Desde Lima para acá iban a tratar de recuperar su poder en esta parte del continente, en lo que hoy conocemos como Sudamérica. Ahí van a empezar lo que se llaman las guerras de la liberación, las guerras de liberación. Después de esta primera etapa de una especie de guerras civiles que eran obviamente lo que seguía después de la Revolución de Mayo. Para concluir esta partecita, digamos que entonces la Revolución de Mayo recién fue el comienzo de un año y medio, casi dos, muy convulsionado, 3 quizás, hasta la asamblea de 1813, donde, bueno, no todo el interior estaba tan dispuesto a que Buenos Aires, sin decir agua vale, viniera ya con la solución cerrada y que se adujera la propiedad de ese poder inexistente desde la metrópoli. En 1813 vamos a ver que el proceso busca consolidarse, pero nuevamente las mezquindades personales de muchos dirigentes que preferían un poder territorial pequeño y no un concepto de una patria un poco más grande, van a jugar un rol más que importante. Es necesario aclarar desde el gobierno con un tema de actualidad. Que las continuas agresiones de aquel país